5 minutos a esta hora nos enlazamos con José Carlos Requena, periodista y analista político, para analizar precisamente los últimos eventos de esta semana previo a las elecciones de este domingo. Faltan apenas 2 días y contamos para que todos los peruanos acudamos a votar. Ya han ocurrido cosas esta semana, por supuesto, que pueden jugar a favor y en contra de ambos candidatos. José Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Empecemos analizando los cierres de campaña. Quiero empezar preguntándote cómo ves estos cierres de campaña multitudinarios en ambos casos, que han desoído de alguna manera las recomendaciones de las autoridades en materia sanitaria, porque han congregado gran cantidad de personas y estamos en medio de una emergencia sanitaria por la COVID-19. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Sí, mira, creo que los cierres de campaña, efectivamente, creo que lo más llamativo es eso, ¿no? Digamos, al inicio de la campaña, incluso de primera vuelta, se pensó que estas aglomeraciones iban a hacer cosas que casi no se iban a dar y que la campaña iba a centrarse en las redes. Sin embargo, eso no se ha dado y de hecho, en el caso del señor Castillo, creo que su principal soporte han sido estas ocasiones en las que se dirigía directamente a su electorado. En los cierres de ayer, lo que a mí me llamó la atención fue, y supongo que ahí tendrá que ver con, de alguna manera, se pensó que no iba a haber concentraciones en el centro de Lima. De hecho, la candidatura de Fuerza Popular tuvo esto en Villa El Salvador, pero en el caso de Perú Libre se mantuvo en el centro de Lima y te decía que ahí la realidad se había terminado imponiendo porque ya parece que la desconvocatoria iba a ser aún más complicada. Ahora, hay elementos importantes de ambos cierres de campaña. En el caso de Pedro Castillo, él ha mantenido básicamente su discurso, ha hablado de recuperar el gas de camisea, ha hablado de las ideas que él ha expresado en los distintos debates y en los distintos mítines que ha protagonizado a lo largo y ancho del país, mientras que en el caso de la señora Fujimori, pues ha tenido la presencia de Álvaro Vargas Llosa en una imagen que ha dado la vuelta ayer por las redes sociales, en la que Álvaro Vargas Llosa sale abrazándose con ella y que han denominado de cierta manera acción. ¿Cómo analizas ambos escenarios de estos cierres de campaña y qué impacto podrían tener en la decisión de los electores este domingo? Bueno, creo que refleja también una de las dicotomías que esta segunda vuelta ha planteado. Por un lado, Pedro Castillo ratificando sus principales mensajes de la segunda vuelta, además en un espacio en el que, digamos, simbólicamente siempre ha correspondido a la izquierda. La Plaza 2 de Mayo ha sido jornadas reiteradas de los cierres de campaña. De hecho, el año 2011, por ejemplo, Ollanta también cerró su campaña en este mismo espacio. Y al otro lado, y en consecuencia también con este mensaje de, digamos, empezar de cero, con este mensaje anti-establishment que Pedro Castillo ha personificado. Y al otro lado tienes más bien a dos corrientes que hace 20 años eran opuestas, hace 5 años, hace 10 años. Entonces, la verdad fue muy simbólico ver a los hijos de los 1990. Creo que responde más a esta división de establishment, anti-establishment que te comentaba, y de alguna manera los resultados del domingo van a también ir por ahí. O sea, ¿cuál de estas dos opciones son las que terminan triunfando? Creo que va a representar también si lo que se quiere es reformar el establishment y con ello también su modelo económico, o si más bien se quiere optar por de alguna manera empezar algo nuevo. Claro, ahora analicemos el aspecto económico, que esta semana también ha jugado un papel importante previo a las elecciones. Esta semana hemos tenido un precio del dólar que ha alcanzado niveles históricos, casi 3,90 soles. Hemos tenido el incremento de precios de productos de primera necesidad y esto forma parte de una incertidumbre que reina previo a las elecciones, que es, digamos, típico de cualquier proceso electoral en nuestro país, pero que en esta oportunidad se ha visto bastante más marcado. Esto también preocupa a los electores y esto también puede jugar a favor de una u otra candidatura, o en contra incluso. Sí, sin duda, creo que el miedo económico es algo también muy sensible. Creo que al margen de la opinión que se tenga sobre las propuestas de Pedro Castillo, creo que, y creo además que con razón plantea muchas incertidumbres en el frente económico,
porque de alguna manera lo que se quiere es cambiar el modo como habían venido funcionando las cosas hasta ahora. Eso inevitablemente va a causar intranquilidad en los actores económicos y a diferencia, por ejemplo, de lo que significó la candidatura de Ollanta Humala el año 2011, en que ya se había firmado una hoja de ruta y habían algunos rostros que daban cierta tranquilidad, incluyendo el endose de Mario Vargas Llosa. En el caso de Castillo no ha habido eso y aún el concurso de profesionales prestigiosos como Pedro Franque han sido cosas más bien que han tenido que convivir con, por ejemplo, en el debate técnico, la presentación del señor Pari dejó más preguntas que respuestas. Algo que no se sabe aún a ciencia cierta es porque en dicha ocasión participó el señor Pari y no el señor Franque, que ha sido el vocero en los últimos días y que seguramente es un rostro más conocido, se le conoce una posición también en un sentido, pero es un interlocutor con el que los agentes económicos quizás puedan hablar en el mismo idioma, con las discrepancias sin duda, pero con algo más de, digamos, hablando de lo mismo, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol de otras personas provenientes del equipo de Verónica Mendoza? Son dudas que han venido en los últimos días y que seguramente van a también tener algún impacto en esta última semana. Precisamente ahora que mencionas a Pedro Franque, ha sido presentado él ayer precisamente en esta conferencia de prensa como parte del equipo técnico de Pedro Castillo. Este es, creo que el segundo o tercer equipo técnico que presenta el candidato Pedro Castillo y definitivamente que haya cambiado tantas veces de rostros, en algunas, sobre todo en algunas carteras estratégicas, pues ha llamado también la atención que a 3 días de las elecciones decida presentar un nuevo equipo técnico con algunas nuevas propuestas a corto y mediano plazo para ese plan de gobierno. También genera ciertas dudas en el electorado, me imagino. Bueno, sí, a mí no me queda claro a qué respondió la presentación del equipo de ayer. Sí, creo que es evidente que hay muchos grupos, muchas presiones, muchos aportes que van a tener que aprender a convivir en la eventualidad de que el señor Castillo resulte elegido presidente. Yo me atrevería a pensar que el señor Franque tendrá un peso importante en la eventualidad de que el señor Castillo termine siendo elegido presidente. No me queda claro qué rol tengan el resto de personas que han venido circulando. No sé si el señor Pari, por ejemplo, que fue el representante para el tema económico en el debate técnico, tenga algún rol. No se sabe bien si el señor Palacín, que ayer tuvo una presencia importante en esta conferencia que has mencionado, tenga algún rol y en qué espacio. No se sabe qué pasó con el equipo que en algún momento convocó el señor del Castillo. Y en fin, creo que hay varios aportes que va a tener que canalizar, que viabilizar o que organizar Castillo cuando, si es que esto sea elegido presidente. Así es. Ahora, hay 2 hechos que han ocurrido el día de hoy en materia judicial que también van a impactar de alguna forma en el tema electoral. Hoy el Poder Judicial ha desestimado y ha declarado infundado el pedido que había hecho la defensa de Keiko Fujimori para que se declare nula la investigación fiscal en su contra, y con esto se deja expedito el inicio del juicio oral. Y por otra parte, la Fiscalía ha abierto una investigación por lavado de activos contra el líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, que finalmente también, de alguna manera, por ser el líder del partido Perú Libre, no impacta sobre, o podría impactar sobre el candidato Pedro Castillo. ¿Qué análisis y qué lectura le das a estas 2 noticias del ámbito judicial, pero que impactan sobre los 2 candidatos? Bueno, ahí claramente habrá que ver qué rumbo toma el caso de Keiko Fujimori. Es sin duda una de las vulnerabilidades que su candidatura presentaba y ha presentado en todo este tiempo. Dado que los plazos, en el caso de que ella resulte elegida, recién entendería yo, y esta es una duda que seguramente algún constitucionalista o un penalista la responderá con mayor pertinencia, pero digamos, creo que hay un periodo en el que se es elegido y en el que se toma el poder. Yo no sé qué pueda pasar en este espacio,
y sin duda te abren muchísimas preguntas, ¿no? Porque ¿qué pasa si en la eventualidad de que se dé el juicio oral y que al final de cuentas se ratifique una condena? Para mí, la verdad, abren serias dudas. Me llama la atención que se dé algo en esta circunstancia. Es un caso que tiene muchísimos meses de investigación. Y en el caso del señor Cerrón, pues habría que ver los detalles, y es sin duda para el señor Castillo ha representado uno de los principales pasivos y una de las principales presiones también en la eventualidad de que él salga elegido. El señor Castillo se ha esforzado por deslindar con el señor Cerrón, no es algo que la ciudadanía, o por lo menos sus opositores, terminen de creer, y a sus electores pues parece ser un tema de segundo orden. Seguramente entre los que habían decidido votar a regañadientes por Castillo esto pueda tener algún impacto, pero en general yo pensaría que el impacto va a ser menos electoral y más político, mirando hacia lo que pase el domingo. Así es, José Carlos. Yo quería también preguntarte por estos gritos y estos, sí, gritos, diría yo, en las redes sociales, sobre todo de fraude que hemos escuchado a lo largo de la semana de ambas orillas, ¿no? Y que enrarecen el ambiente ya bastante polarizado y que se emiten además de manera un tanto irresponsable en medio de la claridad con la que se dieron las elecciones en la primera vuelta y con la cantidad de observadores internacionales que han participado del primer proceso y que van a participar de este segundo. ¿Cómo analizas estos gritos de fraude que han habido en ambas orillas políticas? Sí, y yo creo que son parte de la polarización que ha caracterizado la campaña de segunda vuelta, y coincido contigo en que son muchas veces irresponsables, y creo que los líderes políticos, los candidatos en consecuencia de ambas opciones, deberían hacer un esfuerzo por calmar a sus electores y a sus principales voceros, porque si alguna garantía tiene la aún defectuosa democracia peruana es la independencia y la pertinencia también de los organismos electorales. Es cierto que algún funcionario puede tener alguna decisión controversial, es cierto que algún reglamento o alguna decisión del Jurado Nacional de Elecciones puede ser pasible de opiniones, pero en general son entes autónomos, que además esta ya es la cuarta elección presidencial que organizan desde el año 2001, o la quinta más bien, y en consecuencia han brindado garantías en el pasado, han brindado garantías en la primera vuelta, además han brindado espacio a que los observadores electorales puedan hacer su labor sin ninguna interferencia. En consecuencia yo creo que son injustificados, y creo que deberían ser más prudentes las cosas que se digan en este sentido. Cuando tú has mencionado estas decisiones de algunos funcionarios en los organismos electorales, no puedo dejar de referirme a esta carta que le envían al futbolista Paolo Hurtado, ¿no? Y que el mismo futbolista responde, ¿no? Porque lo están cuestionando de quién le pagó para que se pronuncie contra el comunismo, y eso pues también ha generado una cierta desazón, ¿no? En las redes sociales, sobre todo criticando a la funcionaria que ha emitido esta carta. Y evidentemente también podríamos hablar de lo que ha ocurrido ayer en el partido Perú-Colombia, ¿no? Que increíblemente se ha politizado en medio de esta contienda electoral que estamos viviendo. Sí, sin duda, y a eso me refería. Entiendo que hay en la decisión de la funcionaria de la OMPE que envía la carta, entiendo que hay un ánimo de proactividad en un tema que ha sido muy sensible en tiempos recientes. Lo que llama la atención es quizás cómo lo centras en una candidatura y no en otra, y eso en un entorno de polarización obviamente cae de manera un poco más inoportuna, pero entiendo que la OMPE ha dado las explicaciones en este aspecto, y de nuevo, dado que ha funcionado o que se ha comportado bien en la primera vuelta, yo no veo por qué vaya a ser distinto en esta ocasión. El hecho de la politización de la selección nacional que has mencionado ha sido sin duda un enfoque que le ha querido dar Keiko Fujimori a su campaña, estos símiles futboleros, el uso de la camiseta y todas estas cosas. También, al final de cuentas, con el resultado futbolístico de ayer, se mostró que podía ser un flanco, ¿no? Y en consecuencia, no descartemos que eso también tenga algún impacto, por lo menos en el ánimo de los electores. José Carlos, como última pregunta, quiero
cuestionarte respecto a lo que debemos esperar los peruanos este domingo a las 7 de la noche. Debe reinar, me imagino, y debes coincidir conmigo en esto, un ambiente de calma y espera y paciencia, porque probablemente los resultados sean muy ajustados en esta segunda vuelta. Sí, sin duda, lo que seguramente muestren los acostumbrados flash electorales de las 7 de la noche el domingo tienen que ser tomados con prudencia. Creo que recién los conteos rápidos que se presentan un par de horas después pueden dar una mayor cercanía y si todo se mantiene como hasta el domingo último, pues es muy probable que tengamos un resultado muy ajustado y creo que se haría bien en tomarlos, digamos, con calma y sobre todo pensando que esta democracia que nos ha costado tanto defender y construir, pues debe preservarse. Y creo que parte de eso es reconocer los resultados que las elecciones den finalmente y cuya oficialización seguramente se tendrá en algunos días, pero una vez que esto se sepa, creo que la persona que resulte derrotada, creo que haría bien en reconocer rápidamente la derrota y conceder y darle el apoyo necesario a quien resulte elegido. Muchas gracias, José Carlos. Ha sido José Carlos Requena, periodista y analista político, con quien hemos analizado los últimos días previos a las elecciones de este domingo 6 de junio. Muchas gracias por tu participación, José Carlos. Encantado, muchas gracias.